Sean bienvenidos a su podcast favorito, y si no lo es, lo será, Java María Story. Hemos regresado después de 3 años de docencia y con personajes nuevos. Tenemos a una de mi diestra, Javi, Luis, y a mi amigo, Jonathan, el oscurito. No. Está polarizado placoso. Exactamente. El día de hoy vamos a tocar un tema que el año pasado tuvo mucho revuelo. Espero que haya tenido revuelo, ya que salió una serie inspirada en un libro basado en una historia que pasó en México en los años 50. Las Poquianchis. Y los que no saben, la serie se llama Las Muertas. Así que si no se entienden o les valemos madre, lo pueden ir a ver allá. ¿Sí? Ustedes, Luis, Javi, Jonas, ¿saben quiénes son las Poquianchis? Sí, unas huilas. 4 para ser exacto. 4 huilas. Ándale. Pero no, ellas no eran las huilas. No, Ellas rentaban a las huilas. eran las huileras. Bueno, Eran las madrotas, ¿no? ándale. Con Las una madres. madresota. Bueno, las Poquianchis es el nombre como que se le conoció a un grupo femenino de asesinas seriales mexicanas activas entre los años 45 y 60. Oye, ¿Sí? una pregunta. Dime. Entonces, ¿las mujeres también son asesinas? Obviamente. Pero, pues, no sale mucho a la luz. Pues es que esta noticia causó mucho revuelo porque en aquel entonces las mujeres eran muy sumisas. Entonces, el escuchar que mujeres fueron utilizadas como trata de blancas por otras mujeres, sí causaba gran impacto en aquel entonces. Exactamente. Normalmente el hombre es el padrote. Sí, pero aquí no. Aquí para que vean que las mujeres son tan chingonas que pueden ser madrotas. Eso. ¿Sí? Justamente está grabando el día de Akira Toriyama. Exactamente. Pero fuera de eso, quiero que recordar que vamos a mover todos los años 50, ¿sí? No pasó mucho de la guerra cristera. Entonces México es un país muy católico, y más en ese tiempo, Conservador. machista, ¿sí? Misógino y todo. ¿Sí? Sí, estamos hablando actualmente de los 50. No, pasó en otro. En otro México, ¿no? Estamos- Ahí por Italia. Pues digo, años 50. Van a ser nuestros años, ¿sí? Principalmente todo esto pasó en la ciudad de San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Enterraron los cuerpos de sus víctimas en la ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato. El grupo está conformado por 4 hermanas de la familia Torres Valenzuela. Poquianchi les voy a explicar ahorita por qué se lo pusieron, ¿sí? Se apellidan Torres Valenzuela. Delfina González Valenzuela. Nació el 31 de diciembre de 1909 Delfín. en Bellavista, Acatán de Juárez, ¿sí? Y murió en el 68. Luego ella era la hermana mayor y la líder del grupo. Luego tenemos a María del Carmen Valenzuela, María Luisa Eva González, y por último tenemos a María de Jesús González Valenzuela. Creo que se den cuenta que solo la mayor no se llama María. Tenemos a Delfina, a María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Delfina, güey. ¿Qué? Es que si le ponían María ya no iban a sonar tan graciosos. Sí. María Delfina. Delfina. Una boca, güey. Bueno, estas 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles de Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres a las que privaban su libertad para que ejercieran como prostitutas, ¿sí? Aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. El número confirmado son de 8, pero los medios amarillistas exageraron, y además siguen exagerando el caso, que mataron hasta 91 personas. Quiero aclarar que para mí hay 3 versiones de este caso, ¿sí? La versión amarillista, que se va a lo extremo. La versión que yo digo como que sea la grabada, que les subieron de más. Y la versión real, que puede que estén inventando muchas cosas, pero realmente no sabemos. ¿Sí? Oye, comentaste algo, no sé si escuché mal. Mataban también a clientes. Pues sí, a lo mejor los que se hacían listos y no querían pagar por los servicios. Imagínate ir a echar un palito, carnal. Y que te maten. Mataste y te mataron. Mataste y te mataron. No mames. Bueno, Es de que te apretas acá y luego de repente una morra y te mata por la espalda. título amarillista. Y luego Te veniste y te fuiste. bueno, Ok, yo tenía sus años. bueno,
Las hermanas nacieron con el apellido Torres Valenzuela y fueron hijas de matrimonio de Isidro Torres y Bernabina Valenzuela, oriundos del Salto, Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional. Su padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista, con el cargo de alguacil, y se mantuvo en el puesto aún después de la etapa más intensa de la Revolución Mexicana. En el gobierno de Carranza, e incluso encargado de ejecutar a prisioneros villistas. Era un hombre violento, prepotente y autoritario. No pasaba en esos años. Como todo policía, ¿no? Exactamente. Que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. En otro, de allá por En otro Italia. tiempo. Exactamente. Se cuenta que desde pequeño obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos por parte. Su madre era una mujer muy religiosa. Qué bueno. Exactamente. Puta, pero religiosa, güey. Lo bueno No, que dijiste. ella no era la Ah, puta. no. Era la madrota. No, ella es la mamá de No, las la mamá madrotas. de las madrotas. Ah, es la mamá Sí. de las madrotas. La mamá de la mamá. Menos mal que creció en un ambiente religioso. Si No, no, ¿qué hubiera qué sido de ahí? ¿Qué hubiera pasado si no estuviera Dios ahí? ¿Sí? Amén. Los maltratos en la casa llegaron a tal punto que, en cierta ocasión, Carmen González, siendo una adolescente, se fugó de su casa con su novio, Luis Jasso, varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla, la golpeó y encarceló por varios meses en la prisión municipal. Sin ninguna causa u orden de aprehensión. Soy el jefe de jefes y Señores. aquí la meto. Como aquí. Ese mismo día, Isidro Torres se convirtió en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas. Quiero aclarar que dejó a su hija encerrada y se peló el papá. Ya no hubo quien la sacara. Exactamente. El finado era un hacendado sospechoso de diversos delitos, que murió durante el intento de arresto al recibir varios disparos por la espalda por parte de Isidro. Carmen salió de prisión gracias a un hombre de alrededor de 50 años, dueño de una tienda de abarrotes con quien había entablado una relación amorosa. Fruto de esta relación nació un hijo. ¿Sí? La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el González para evitar represalias y poder ir del pueblo. Y luego el padre se separó de la familia para vivir su vida de fugitiva. Oye, lo que a mí no me cuadra es que si esta vieja la metieron a la cárcel porque andaba con un cabrón, ¿en qué momento conoció a otro cabrón? ¿Visitas conyugales? No mames. Pues estaba ahí de que estaba encarcelada y dueño de una tienda. Aparte la sacó a la cárcel. El papá la dejó encerrada. Ya, Fue y la sacó. ya no era de él. Ya no era Aproximadamente de nadie. duró como 8 meses encerrada. Pero si te das cuenta que el señor tiene 50 años, ese güey ya no se le para. No, pero obviamente si a mí me meten a la cárcel y una vieja me saca, yo todavía me enamoraría. Sí. Pero deje eso. ¿A quién su papá los dejó en la escuela esperando que pasaban por él? No, pues, Aquí este fue el caso, pero fue 8 meses No, mi después de papá la era el cárcel. maestro, no se le olvidaba. Ah, a mí pues, sí. este güey como que ya no va a recoger así. Sí. Bueno, en 1935 la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios apenas servían para subsistir. En el 38, Carmen conoció a un hombre llamado Jesús Vargas el Gato, con el que entabló una relación. Ese mismo año se fueron a vivir juntos. No, mames. Abrieron una pequeña cantina en el Salto, pero Vargas malgastó sus ganancias de establecimiento hasta llevarlos a la ruina. Después de esto, Carmen lo abandonó y regresó a vivir con su familia. O sea, se bebió las ganancias. Por el momento, por eso dicen, no hay que poner un negocio de lo que te guste. Ay. Oye, como que fue muy directo, ¿no? Para ese momento, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con ese capital, Delfina González abrió su primer burdel ubicado en el Salto. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigencia para combatir esta práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de la autoridad, que cerraron el establecimiento. ¿Sí? Por lo tanto, la familia se tuvo que cambiar. En el 54, Delfina fundó un establecimiento en Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. O sea, el primer cliente. Exactamente. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaba el burdel era semejante al peonaje, empleado durante el porfiriato. Les voy a explicar qué es el peonaje. ¿Sí? Es la denominación o el proceso de conformación del sistema de mano de obra asalariada, inicialmente agrícola y por el periodo por aquella servidumbre feudal.
¿No? Mujer pana madre. ¿Te acordaste, no? No. Sí, ¿no? Despacio, O despacio. sea, era tienda de raya. Ah, No. ¿Sí? Sí. Tienda de raya. ¿Qué era tienda de raya? ¿Te lo aprendiste? Pregúntale, era un vato pregúntale. que- ¿No? Pregúntale si supo qué era. Todo esto me recuerda a la película La Ley de Herodes, no sé si la han visto. ¿Sí? Sí, Ah, sí. Cuando por cambio. el presidente municipal les daba chance de poder trabajar pues de esa manera a cambio de servicios sexuales. Sí. Pero bueno, les voy a resumir en dos palabras que es él. ¿Sí? El espionaje. O sea que las cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros como ropa y comida a precios arbitrarios o exorbitantes, acumulándose una inmensa deuda. Entonces eran forzadas a prostituirse para pagar. O sea, las hacían creer que todo lo que les ofrecían o que les daban eran por cantidades grandes que no podían pagar. No, simplemente estaban trabajando y ponle, vamos a poner, era una cantina, un prostíbulo. Entonces tú pedías tu comida y te decía, ok, ¿quieres? Vamos a ponernos aquí, una hamburguesa, ok, son 500 pesos. Y te pagan 400. Entonces dices, ok, me debes la hamburguesa, entonces me debes 100 pesos. La siguiente cliente, ah, ya pagué, sí, pero ya me debes la ropa. Eso eran 1000 pesos. ¿Me explico? Por decir una cantidad. Sí. Para acordar de esa parte que teníamos muchos ceros. ¿Sí? Bueno. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistía en primer lugar, hacer una amistad con la autoridad para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Eso no pasa. No, México no. Eso pasó hace... Sí, es eso con ya- nuestra presidenta estamos sin esos problemas. Y nos vamos a enfocar en el mundial. ¿Eh? ¿Qué dijo en la última mañanera? O la más reciente, que yo me acuerdo, que le preguntaron, no me acuerdo que le preguntaron, que dijo, ahorita no vamos a hablar de eso, estamos hablando de fútbol. Ah, sí. Ay, che, boludo, importante el fútbol, loco. No, sí, Sobre todo, ¿verdad? rompe todo. Bueno, de instalarse en su cabaret, las poquianchis contrataban personas para que recorrieran la República en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años. Reclutadores, pero vamos a poner reclutadores oscuros. Bueno, también los maquileros, ¿verdad? Pero bueno, como digo, ¿se acuerdan la edad? De 12 a 15 años. Aquí. ¿Sí? Rara vez eran grandes. Y por medio del engaño y la extorsión, las condujeron a su negocio donde una vez que entraban, eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. Mami, yo se jugaba trompo, güey. La Secretaría de Salud emitió tarjetas de control falsas que las poquiantes utilizaban para presumir que las muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Nada, que con sífilis, gonorrea. Pues por lo que ganaban. Pues ellas tenían mucho dinero. Si quieres, convenía. Y quiero decirles que ya vieron el segundo prostíbulo. No. Ah, no, son Otra emprendedoras, Otra sucursal. Otra sucursal. ¿Sí? Nelly. Bueno, Punto Meli. el caso se destapó en el 64. Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María. María Luisa logró escapar al último momento. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma, una revista muy amarillista. Algunas mujeres rescatadas dieron testimonio de los hechos. Las mujeres contaron a los judiciales como algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus padrotas, e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a autoridades que nunca las dejaban salir de la casa de citas, y cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos, y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Según el relato de las rescatadas, las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, sepultándolas vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón, Guanajuato, ¿Cómo ya no te puedes olvidar una prostituta? cuando ya no aprieta. Cuando está muy viejita, ¿no? Ya sin dientes. Oh, bebé. Oh, no, güey. Yo te la contaría. Tengo unas primas sin dientes.
Ese trabajo era realizado por el capitán del ejército. Está bien curioso su nombre. Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el capitán Águila Negra, que fue amante de Delfina y su protector. ¿Cómo les gustaba poner nombres culeros y apodos y nombres de animales? Delfina, el gato y el águila. Bueno, el águila era su apodo, ¿verdad? O Yo le sea, había puesto Maldonado y se acabó. ¿Sí? Bueno, yo le hubiera puesto. les voy a contar lo que la muchacha decía, que como se trabajaba o operaba. Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias. Acudía a rancherías o pueblos cercanos donde buscaba a las niñas más bonitas. No importaba si tenía 12, 13, 14 años de edad. Llevaba cómplices masculinos que si las sorprendían solas, simplemente se las llevaban. O si estaban acompañados de sus padres, generalmente campesinos. Quiero recordar que hasta los años 50 pasó la guerra cristera y México sigue sin estar industrializado al 100%. Se había industria, pero fue los años 50. ¿Sí? Y si el campo ahorita está feo, imagínense esos tiempos. ¿Sí? Bueno, se le acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían y las poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato comenzaba el tormento. Apenas llegaban al burdel, las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas uno tras otro y si lloraban o se resistían las golpeaban. Las iban acostumbrando a lo que iban a pasar. Después los poquianchis las bañaban con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche y comenzaban a atender a la clientela del bar. O sea, las mandaban a que hicieran publicidad. Entrenamiento maquilero. Bueno, y bajo amenazas de muerte, tienen que hacerlo. Los clientes se mostraban siempre encantados de encontrar niñas de tan corta edad porque el negocio prosperó rápidamente. Las hermanas se alimentaban a sus esclavas solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Qué buena dieta, eh. Sí, voy a aplicarla para adelgazar. Cuando una, Gana, compadre. No. Cuando las mujeres llegaban a cumplir 25 años, las poquianchis ya consideraban vieja y procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días. Entraba constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que no podía ni siquiera defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda la enterraba viva. A otros les aplicaba planchas calientes sobre la piel, las arrojaba de la azotea para que murieran al caer o les destrozaba la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes o se atrevía a no sonreírle a los parroquinos, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados, con excepción de un niño, al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Mientras tanto, se dedicaron a maltratarlo. No me imagino experimentar con él. Para que tú no estás enfermo. No. También practicaban abortos clandestinos a las mujeres más populares, con tal de no perder esa fuente de ingreso. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, cocinar y atender a los poquianchis. A las poquianchis. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército conocido como el Águila Negra, que servía como guardaespaldas y cuidador del burdel. Quiero decir que es un capitán, del ejército. Oye, pues es que si el alcalde lo permitía. Que los padrecitos iban y ¿Sí? ¿qué andan los? ¿Sí? Ajá. Los acá de decir. ¿Sí? O sea, ya un capitán no me sorprende. Exactamente. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, quien golpeaba a las prostitutas. Que de hecho creo decir que José era esposo de unas poquianchis. De la más. De la más grande. Lo mayor, ¿no? Sí. Quien golpeaba a las prostitutas que se protestaban por algo, y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que eran sometidas, se encargaba de asesinarla y enterrarla. También policías o militares utilizaron los servicios de las niñas esclavas, todo gratis, a cambio de protección para el burdel. María Auxiliadora Gómez. Auxiliadora, Sí. pero no auxiliaba. No auxiliaba. Pinche nombre es culero. Tenía el nombre de auxiliadora. Nada más.
Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancillas Alcalá y Esther Muñoz, tu familiar, la No, Picochulo. empecé por algo de eso. Ah, sí, creo que ella era trans. Creo que sí iba por ahí. O sea que tú eres trans. Tenía un pico chulo, ¿no? Uy, sí. Eran prostitutas que se convertían en celadoras y castigadoras a cambio que las poquianchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarlas de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. La Pico Chulo, o la familiar de Luis, también gustaba de matar a palazos a las muchachas. Entonces una de las caras del cráneo con una tranca de madera. Ahora, hay mitos sobre esto, ¿sí? Dicen que había ritos satánicos. Por eso les digo, hay una versión muy amarillista que siempre se ha presentado. No, oye, pues ya después de todo lo que sí. pasó, eso es lo de menos. Pues sí. Bueno, entre los mitos creados en torno a este caso, la prensa amarillista creó de los ritos satánicos que se afirmó que se hacía en los 63. Las poquianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que se ofrecían sacrificios al diablo, ganarían más dinero y tendrán protección desde ese momento. Cada vez que llegaban nuevas niñas reclutadas eran iniciadas en un extraño ritual. Primero las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de 5 puntas. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Y pobre Cristian. Entonces Oye, no, yo creo que esto es imposible, no creo que sea cierto, porque ellas eran católicas. Exactamente. O sea, Oye, pero no, la religión. no, pero ellos No, eran eso- muy católicas. Eso no está permitido. Ellas eran muy católicas, así, Eran ortodoxas. sí. Era tu bisabuela, ¿sí? O sea, eres abuelita de mi hijo. Tiene que ir todos los días a la iglesia. Era esa señora que iba a la misa de 6 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, así, todas. Es que no tenía nada que hacer. Era que casi golpeaba a alguien, se persinaba. O bueno, que se ¿Sí? presionaba. Así, eran muy católicas. Sí, eran extremadamente católicas. Pero ya hay sectas dentro de religiones. Pero no, Sí, ellas pues, eran sí, de no. esas gente católica que realmente se preocupan por la fe. Por la fe de ellas, ¿eh? Porque lo que hacen ya era otra cosa. Pues, por ejemplo, apuñalan a alguien. Decían, de la iglesia para adentro soy fiel, de la iglesia para adentro soy dueña. ¿Sí? Bueno, primero las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, como se había comentado, formando una estrella de 5 puntas. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Entonces Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban también a las niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las poquianchis contemplaban la escena y se reían. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación algún animal, un macho cabrío o un perro, y obligaba a las niñas a realizar un acto con ellos, para alegrar a quienes contemplaban la escena. Después los hombres llamaban a las demás niñas para empezar una orgía en la cual los poquianchis también participaban. Semanas después comenzarían otro negocio. Le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando para venderla por kilo de mercado a 3 pesos. Por eso las veían para ver quién tenía más carne. ¿Eh? Eran a las que se llevaban. Bueno, no creo que Qué fueran todas las poquianchis, porque una de ellas estaba casada. Ujú. Creo que Era participaban todas. No, quién menos la casada. sabe. O quién sabe. Pero bueno, antes de llegar a cómo fueron atrapadas, como les digo, esto no, para mí, está muy exagerado. ¿Por qué? Para que vean todo eso. No, fuera de eso. También, no nos vamos a decir que eran santas. No. Pero, bueno, como dije, los que vieron la serie de Las Muertas, muchas trabajaban por gusto. Hasta que empezaron a tener problemas. Porque ahora sí el gobierno estatal dijo, ya no queremos prostitución. Y el municipal tuvo que donar manitas. Entonces fueron trasladadas, fueron encerradas y tenían que trabajar a escondidas. No podían salir
del... Sí, pues de la casa. Sí, muchos de los casos que dicen de gente como murieron, en la serie te lo cuentan. De las que cayeron por el techo, se estaban peleando y cayeron. Muchas mismas de las mujeres aventaban a sus compañeras al drenaje. Castigos, el capital les hacía que se golpearan entre ellas mismas para castigarlas. Las encerraron en el rancho porque, ¿cómo se llama? Porque habían matado a unas compañeras y las tenían encerradas. O sea, muchas cosas. Cuando las agarraron, las muchachas, para salir de ellas libres, dieron una versión para ellas zafarse. ¿Sí? Imagínate hay una fosa. Bueno, ahorita que estamos hablando sobre el satanismo y todo ese rollo que platica, pues algo es algo de verdad. Porque pues en una parte dices que violaban a las nuevas, ¿no? Ujú. Pues casi lo mismo, pues haciendo orgías y violando a las niñas. Más que pues acá quisieron, ¿cómo se puede decir? De una manera, Encubrir. encubrir eso. Y dicen, no, que las ránicas y hacían esos rituales para tener más dinero, cosa que no era cierta. Pues la verdad, pues violaban a las niñas y no más. Y las entrenaban y las golpeaban, que es algo Yo real. digo, yo sigo pensando que sí está un poco exagerado. No que son inocentes, Ni que no se pudiera. sí, pero que sí está muy exagerado. Sí, porque aparte, como dijo Javi, la prensa amarillista se pasa con lo que dicen. Pues quizá desde aquel entonces ya existen las cortinas de humo, ¿no? Sí, también esas cortinas de humo. Como el pum, día. Pero bueno, las hermanas fueron, de hecho, ¿se acuerdan que les comenté que Delfina creo que tuvo a su hijo? Tuvo al Delfinito. ¿Sí? Bueno, lo mataron. Ah, Lo mataron. Y creo que mataron a su hijo. y creo que si se fijen en todas las fotos de las Poquianchis, en todas, siempre están, en todas que salieron en noticias, siempre andan vestidas de negro. Con su velo, ¿no? Sí, porque estaban de luto. Siempre estuvieron de luto. Sí, Fíjate. sí. A lo mejor también estaban de luto por las mujeres que asesinaban. No, no creo que les importara mucho. Pero ellas sí Mira, estaban qué mal que de... le mataron a su hijo. Sí, pero su niño no era el más santo. Se metía en las drogas, No, sí. era violento, una joyita. Ay, pobrecito. Entonces, cuando tuvo un altercado y lo mataron. ¿Qué pasa? Cuando ven todas las fotos de las Poquianchis, están de negro y cuando se arrestaron, estaban de negro. Porque estaban guardando luto, pero estaban huyendo después de que todo esto cayó. Al cuñado de, de ellas, también lo procesaron. A la Picochulo, ¿sí? A la tía de Luis. A la tía de Luis, también. Pero bueno, fueron arrestadas y fueron trasladadas al penal de Irapuato. Luego de varios meses que duró el proceso de que luego que Aguacate. aguacate. Luego de varios meses que duró el proceso que consistía en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González fueron acusadas de lesonio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena de 40 años en prisión. Sin embargo, dos de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. María del Carmen fue la primera en morir, en consecuencia del cáncer. Delfina, conocida como la Puquianchis Mayor, murió el 17 de octubre del 68 a los 56 años, en la cárcel de Irapuato por una hemorragia cerebral. Luego de que le cayó sobre la cabeza una cubeta con cemento. Accidentalmente. Accidentalmente. ¡Ay, se me cayó! María Luisa, apodada Eva, la piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre del 84 por un cáncer hepático. Y María de Jesús, que fue la única que falleció en libertad a mediados de los años 90. ¿Sí? ¿Me fijan? Pues fueron arrestadas, Oh, karma. tuvieron su 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 feliz. final, Su final feliz. pero no me imagino morir por un cubetazo en la cabeza. Ni los Looney Tunes pasa eso. Oye,
Va a llegar al cielo como en la película de Coco. Se murió por un chorizo. A ver, dices, bueno, morí por cáncer. ¿Sí? La murieron. La molieron. Lo desuscribieron de la vida. Por cierto, suscríbanse a este canal. Que creo que iba en el mundial y quiso probar. Se equivocó de balón. Cabecita. Y a él se le hubiera quedado mejor a Delfina. Sí. Es que les avientan- Delfina fue la que murió. Sí, Mira, le aventaba y pensó que era una pelota. Oye, como los que ponían en Mazatlán, ¿qué? ¿Dónde era? ¿Qué? El show de Delfín. La tenían en cautiverio. Una perra en cautiverio. ¿No? No, una delfín. Delfina ¿De una delfín? Sí. Ah, en en cautiverio. cautiverio. Ah, pero sí. Pues, grandes rasgos, esta es historias poquianchis. Si no les gusta, pueden ir a ver la serie. La serie les cuenta la versión donde fueron condenadas, no injustamente, pero sus mismas empleadas les dieron la espalda. Chale. ¿Por qué? De estar en la cárcel ellas a estar en la cárcel ellas, pues ¿quién va a estar? Ellas. Oye, Pero- entonces las atraparon porque una de las chicas se escapó, ¿no? Pues sí y no. Esa es la versión oficial. Ok, Porque una fue y dio el aviso. ok. ¿Sí? Otras son porque estaba prohibido los Los burdeles. burdeles y trabajaban en la clandestinidad. Obvio. ¿Sí? Entonces esa puede ser la versión. ¿Sí? Pero tienen el paro. Ya no tenía tiempo. Creo que Es que cambian administraciones. Sí. Y Águila Negra. Cagó Oye, el águila. pero duraron, ¿qué? 14 años Sí. delinquiendo. 14 años. Imagínate que te hayan enterrado y luego llega un vato, te desentierra y diga, "Oye, era una momia". No, ellos quieren que los enterrara. Ellos quieren enterrarla. A veces la enterraban toda, pero Había unos que las mataban, pero los dejaban vivos. Pero sí, es otra historia. Y sí. Pero bueno, ese es el tema de las poquianchis, a grandes rasgos. Esperemos que les haya gustado este podcast, y todos que se suscriban. Y esperamos la siguiente semana regresar con un tema nuevo. Hasta la próxima.